En este cuarto envío vamos a continuar transitando por esta llamada Fuori Fiera o Fuori Salone, la exposición de Milán, pero no la propiamente dicha, de la cual hablaré en otro envío más adelante, sino en la que se desarrolló en la ciudad misma. Va entonces el cuarto envío. Siempre en el mismo espacio, otro gran protagonista, la iluminación, en este caso en fluorescentes colocados detrás de esos estantes, y la mesa con esa tendencia que mencioné hace un rato a mostrar el material sin disimulos. Poco ergonómicas esas sillas, probablemente bastante incómodas, tanto el asiento como el respaldo. Otro tanto podría decirse de este curioso sillón, más bien experimental, con el wing chair o confesional, como ya lo hemos visto tanto en los estilos ingleses como franceses. Modulación en lugares para guardar, como lo vemos aquí. También con una impronta divertida, estas manos con los dedos salientes para que funcionen como percheros. Es decir, ensayos en uno de los galpones, probablemente con poco futuro en cuanto a diseño, aunque eso no se puede asegurar. Como este último estante torcido, creando una dificultad para construir esa estantería. O, mirando hacia el techo, un ventilador que simula un helicóptero invertido, incluso con su base de estacionamiento, con la H. Bastante kitsch si lo pensamos, pero todo esto forma parte de la misma muestra. Todo viene en un mismo paquete. Lo mismo que estos curiosos muebles, es decir, esta cómoda, por llamarla de alguna manera, con impronta retro y el espejo, ninguno de los cuales son muy fáciles de clasificar, sobre todo si nos damos cuenta de que están revestidos íntegramente en botones blancos. Lo mismo que este asiento. Todos muy experimentales y puestos de manera que la gente no los pueda usar, sino más bien son obras de arte que pueden verse. Aquí dice trabajar, prefiero el ruido del mar. Pude comprobar personalmente que, contrariamente a los muebles que vimos recién, es muy cómodo. ¿De qué están hechos estos muebles, el que acabamos de ver y todos los que estamos viendo en estas imágenes? A primera vista algunos parecen de piedra o de ónix, algunos parecen hechos de chocolate. Están hechos todos con un material plástico blando, sumamente cómodo, que se adapta a la forma del cuerpo. No sé, después de una sentada larga, qué ocurrirá, del mismo modo que estos otros muebles formados por chapa doblada, pero puedo asegurar que los muebles blandos, que a primera vista no lo parecen, por ejemplo, estas japonesitas de la derecha están recostadas en lo que parecen ser diamantes, son mucho más cómodos de lo que su apariencia sugiere. Desde este piso alto del galpón volvemos a ver ese suelo formado por vidrio, creando una imagen bastante atectónica, como ya sabemos, y viendo las exposiciones de abajo que en un rato vamos a ver. Tachos de basura, sí, aunque no parezca, lo suficientemente estables como para formar columnas en las que cada uno está apoyado en el inferior. Más de estos lugares de guardado creando una especie de composición rítmica a partir de ángulos que en ningún caso son rectos, del mismo modo que este mueble para guardar, que seguramente une la fantasía al inconveniente para fabricarlo y consiguiente costo adicional. El único estilo que lejanamente parece estar presente en esta exposición es el Luis XV, por supuesto en interpretaciones. Muy pocos muebles originariamente Luis XV, pero sí variaciones sobre la forma de la pata. En esta mesa, a la cual quitándole las tapas se la puede transformar en una mesa de billar. En este gran galpón que tenía como inspiradores a una serie de retratos, donde estaba el recientemente fallecido Steve Jobs, y a la izquierda una serie de creadores, cada cual en lo suyo, entre los cuales se destaca Gassman, Chaplin, Frida Kahlo, Buñuel y hasta Garibaldi está por ahí en el medio. Estos muebles más bien artesanales formaban parte de este otro galpón en el cual los expositores eran en su mayoría italianos, y una preocupación que también he visto en varios lugares y que lo vamos a ver en futuras charlas que vamos a ofrecerles, son los muebles, por llamarlos de alguna manera, compuestos por recipientes con su propio sistema de riego que contendrán, en el momento en que se coloquen, distintas plantas, como por ejemplo orquídeas en este caso,
green up curtain, o sea, una cortina verde, verde en el sentido que se le da ahora a la palabra, estaba bastante presente en distintos galpones. Pasemos al lado ahora. Siempre estamos en Tortona, siempre estamos en el Fuori Salone todavía. Falta mucho para que vayamos al salón propiamente dicho. En este espacio, los muebles estaban acompañados por unos gigantescos artefactos de iluminación. Aquí vemos los muebles de madera en el suelo, y estos artefactos prácticamente impedían el paso para alguien que midiera más de 1,80 m, es decir, que eran sumamente molestos, pero probablemente esto era deliberado. Algunos muebles mostraban la posibilidad de plegarse, otras de superponerse sin encastres, algunos artefactos de iluminación, y aquí tenemos una vista de uno de estos grandes artefactos, con 3 halos pot a los costados, una LED en el medio pequeña, y el resto de una enorme campana de tela que colgaba del techo. Aquí estas chicas están descansando del trajín del día en alguno de los muebles expuestos, que en este caso eran plegadizos. Y tenemos aquí varias vistas de ese mismo sistema de iluminación. No pude resistir la tentación de dejar este espacio, aunque tiene poco que ver con nuestro diseño, porque era un espacio que promociona una marca de computadoras, y como argumento de venta tenía en el centro una serie de bailarines, esos 2 hombres que después se alternaban con otros, que hacían unos bailes orientales muy lentos sin música, y a pesar de eso era algo bastante fascinante. Uno no podía evitar de mirar esos lentos movimientos parecidos al Tai Chi Chuan. En los costados, las computadoras muy dramáticamente iluminadas, y cada uno de los espacios del costado estaba atendido por una de las, casi diríamos, azafatas, y en el techo estos paneles mostraban retroproyecciones de cascadas que daban una sensación de tranquilidad. Salgamos al patio de este gran espacio. Desde que empecé este bloque no hemos salido todavía, porque eran varios grandes galpones uno al lado de otro, y lo que aquí vemos son algunos artefactos para cocina. Esos troncos insinúan que los hornos son alimentados a leña, y los materiales utilizados son lo que llamaríamos low-tech, materiales tomados de la industria para fábricas, diríamos, o más industrial. Estos asientos, siempre en estos galpones laterales, tienen un vago recuerdo a los taburetes y mesas de Isamu Noguchi, y entramos en un espacio donde había predominio de diseñadores holandeses. Hemos visto varios holandeses desde que comenzamos. Aquí uno de los diseñadores que trabaja con elementos de la naturaleza, troncos y ramas sin desbastar, otro que insinúa botones en esta silla, es decir, bastante formal, poco de funcional, pero vamos a recorrerlo igual. Algunas mesas, unos artefactos de iluminación formados por cuero perforado, en este caso apoyado en el suelo, son bandas de cuero, aquí lo vemos colgando, artefactos sobre el techo formados de felpa o fieltro. Aquí tenemos una vista central. La luminaria propiamente dicha está compuesta de LEDs en el interior, el gran protagonista por supuesto, y aquí la pantalla, que ya habíamos visto en alguna de las imágenes anteriores en el fondo, está formada por una sola banda de madera muy delgada, formando esta espiral, recordando un poco algunos atributos de la religión budista, de religiones orientales en general, que tienen lámparas parecidas a estas, pero que se van encendiendo y que tardan varios días en terminar de lanzar su olor a incienso. En este caso, la misma técnica de bandas angostas pegadas se usó para formar la mesa y también el taburete. La mesa que vemos al fondo está ingeniosamente compuesta por elementos que trabajan a la compresión y otros a la tracción, que son los alambres laterales, y era totalmente desarmable. Y a la izquierda vemos una de las lámparas de este holandés que trabajaba con ramas, como ya conté. En este caso, la luminaria tenía algo muy interesante. La base era totalmente imantada, quiere decir que los parantes, como se puede ver, los 2 primeros están inclinados, y el que esta señora está mirando está pegado, o más bien diríamos, está adherido por magnetismo a la parte vertical. Esta es la diseñadora, con la cual tuvimos un interesante diálogo.